Soy Carlos, estudiante de la Tecnicatura de Programación en la UTE. Voy a presentar mi resolución del trabajo práctico integrador etapa 1. Primero voy a contestar los enunciados y después voy a mostrar la creación del código en el estudio. Población son todos los alumnos de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad de Innova. Se denunció y cursaron en el año 2025. La muestra es el grupo de alumnos del segundo año de la Tecnicatura en Programación de la Universidad, seleccionados para la encuesta realizada por la consulta de estudio X11 el 11 de marzo de 2025. La muestra está compuesta por 105 alumnos. La unidad elemental es un alumno de segundo año de la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Universidad de Innova. Las variables que contamos son las variables cualitativas, la cualitativa nominal, género masculino o femenino, fuma, sí, no, trabaja, sí, no, la cualitativa ordinal, nivel de satisfacción con la carrera, va desde muy insatisfecho a muy satisfecho. Variables cuantitativas, tenemos las cuantitativas discretas, edad, número de hermanos, cantidad de materias aprobadas. En las cuantitativas continuas, peso, estatura, horas de estudios semanales y gastos semanales en alimentación. Nos pide que construyamos las frecuencias y calcular todas las frecuencias, en este caso de tiempo en horas semanales dedicadas al estudio, determinar la cantidad óptima de intervalos. En la tabla me imprime 7 intervalos que van de 1 a 4, de 4 a 7, de 7 a 10, 10 a 13, 13 a 16 y de 16 a 19 y de 19 a 22. Esto nos da un total de 7 intervalos. Eh, para lo que es el nivel de satisfacción, podemos ver que 43 alumnos respondieron muy satisfactorio. A partir de la tabla obtenida en el punto A, realizar la interpretación de tabla de frecuencias correspondientes al cuarto intervalo. En el análisis del cuarto intervalo, que es de 10 a 13, se muestra que 31 alumnos dedican 10 o menos de 13 horas de estudio. En la columna de frecuencia acumulada nos muestra que 76 alumnos estudian menos de 13 horas a la semana. La columna de frecuencia relativa nos muestra que el 29,5% de los alumnos dedica entre 10 a 13 horas semanales de estudio. La columna de frecuencia relativa acumulada muestra que el 72,3% de los alumnos encuestados estudian menos de 13 horas semanales. En el punto D, a partir de la tabla obtenida en el punto B, realizar la interpretación de todas las frecuencias correspondientes a la categoría satisfecho. En la frecuencia absoluta podemos ver que 31 alumnos respondieron satisfecho. La frecuencia relativa nos muestra que el porcentaje resulta ser de 29,5% de los alumnos están satisfechos. La frecuencia absoluta acumulada nos muestra que 74 alumnos se encuentran satisfechos o muy satisfechos. La frecuencia relativa acumulada nos muestra que el 70,4% de los encuestados se encuentran muy satisfechos o satisfechos. Ahora voy a pasar al código en el estudio. Lo que hacemos es importar la librería para poder leer el Excel. Como la ruta del Excel, luego variables para todos los datos que tiene el Excel. Procedemos a realizar la búsqueda de todos los datos de esa columna que es tiempo semanal de estudio en horas. Procedemos al cálculo de las clases con la regla de Sturges. Calculamos el rango, la amplitud y los cortes. Una vez hecho ese cálculo, procedemos a realizar los intervalos. Creamos la tabla con data con los intervalos. Al crear la tabla me genera las columnas con nombres estables. Entonces yo lo que hago es reorganizar las columnas con el nombre de intervalos y frecuencia absoluta. Entonces lo que hago es agregar las diferentes frecuencias faltantes, que son frecuencia absoluta acumulada, que resulta de la suma de las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa, que es el porcentaje de la frecuencia absoluta, 4 decimales. La frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas. Procedo a la impresión de la tabla y veo los datos de la tabla creada. Para lo que es la segunda tabla, procedo a detectar el conteo
Hago el conteo de la frecuencia absoluta de la columna satisfacción con carrera, la creación de la frecuencia relativa, que es la proporción de la frecuencia absoluta. Vuelvo a crear la tabla, poner el nombre de satisfacción nivel de carrera, con un dataset de las frecuencias absolutas, renombro las columnas creadas con el nombre que yo quiero, y luego las frecuencias que me faltan, que son las frecuencias relativas, que es la proporción de la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de las frecuencias absolutas, y la frecuencia relativa acumulada, que son la suma de las frecuencias relativas. Procedo a la impresión de la tabla y en la consola puedo ver los datos de la tabla creada.